Buenos días, soy Tito Martínez y hoy vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos en vídeo de media hora de duración. Entonces vamos a comenzar estudiando el asunto de los dos dioses, las dos personas divinas llamadas Yahvé, el Yahvé mayor y el Yahvé menor que encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un proverbio que se encuentra en el capítulo 30, verso 4, y que dice lo siguiente: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente el Antiguo Testamento ya menciona al Hijo de Dios siglos antes de que naciera como hombre. Los líderes religiosos judíos del siglo I pues conocían perfectamente la existencia de este Hijo de Dios, de este Hijo de Yahvé, siglos antes de que naciera como hombre. Los líderes religiosos judíos, encabezados por el sumo pontífice judío, condenaron a muerte a Jesús porque Jesús declaró ser ese Hijo de Dios. Y por lo tanto le acusaron falsamente, esos líderes religiosos judíos le acusaron falsamente de blasfemia, de blasfemo, y le condenaron a muerte. Por lo tanto, los judíos religiosos ya sabían perfectamente que Yahvé, el Dios de Israel, tiene un hijo único, y este Hijo de Dios es Jesús. Y esta fue la razón por la cual estos judíos religiosos le condenaron a muerte. Esto, por ejemplo, lo podemos leer en Mateo capítulo 26, verso 63, que dice lo siguiente: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. Jesús le contestó que sí, y entonces el sumo sacerdote judío y el resto de los jerarcas religiosos de esa época le condenaron a muerte. Le acusaron, como he dicho, le acusaron falsamente de blasfemia y le condenaron a muerte. Vamos a leer el pasaje. Si ustedes tienen una Biblia, les recomiendo que abran la Biblia en Mateo capítulo 26, versos 64 y 66. También he de decir que todo este material de estudio bíblico que vamos a ver en estos estudios en vídeo están tomados de mi libro, Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Este libro PDF, en formato PDF, formato electrónico PDF, lo pueden bajar gratuitamente desde mi sitio web en internet, que es www.las21tesisdetito.com. Ahí pueden bajar gratuitamente este libro, Las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Todo el material que vamos a estar viendo en estos vídeos, en estas charlas o estudios bíblicos en vídeo, repito, están tomados de mi libro de las 21 tesis. Pues bien, vamos a leer este pasaje de Mateo 26, versos 64 al 66, y que dice lo siguiente: Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Por lo tanto, observe bien que Jesús estaba diciendo que él era el Hijo único de Dios. Él era este Hijo de Dios mencionado en las Sagradas Escrituras hebreas, concretamente, por ejemplo, en ese proverbio, capítulo 30, verso 4. Es decir, él estaba diciendo que él ya preexistía como ser divino antes de nacer como hombre. Y esa es la razón por la cual esos líderes religiosos judíos le acusaron falsamente de blasfemia y entonces le condenaron a muerte y después le entregaron a los romanos, al poder imperial romano, para que ejecutara la sentencia de muerte y le crucificaran. Pues hoy en día está ocurriendo algo semejante. Hay muchos engañadores que se hacen pasar por cristianos, también se hacen pasar por israelitas, por mesiánicos, por nazarenos, los cuales están negando la preexistencia divina de Jesús, del Hijo de Dios. Ellos niegan que ese famoso Hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento y que era el ángel de Yahvé. Recordemos, como veremos después, que los ángeles son hijos de Dios. Pues bien, el Antiguo Testamento habla de un hijo único de Dios, un hijo especial de Dios,
un ángel o mensajero especial de Dios que es llamado el ángel de Yahvé, el cual tiene el nombre de Yahvé. También se llama Yahvé, como veremos en el siguiente estudio bíblico en vídeo. Pues bien, en este estudio vamos a estudiar este importante tema de los dos seres divinos, de las dos personas divinas llamadas Yahvé, y voy a demostrar de forma irrefutable que el Hijo de Dios, Jesús, ya preexistía antes de nacer como hombre y se aparecía a los seres humanos como el ángel de Yahvé. Este Hijo de Dios, este ángel de Yahvé, era el que se aparecía a los seres humanos para hablando de parte del Yahvé supremo, del Dios Padre que está en el cielo. Vamos a analizar ahora un pasaje que se encuentra en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 2. Y este pasaje, los falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Jesús, siempre citan este pasaje para negar que Jesús es el ángel de Yahvé, este Hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento, en definitiva para negar la preexistencia divina de Jesús. Vamos a leer el pasaje que dice lo siguiente, Hebreos capítulo 1, verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pues bien, el argumento que estos falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Jesús esgrimen siempre es el siguiente. Ellos dicen lo siguiente: Dios el Padre nos ha hablado ahora por medio del Hijo, por lo tanto, dicen ellos, el Hijo de Dios no existía antes de nacer como hombre. Ni él tampoco es el ángel de Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento. Este es el argumento que ellos esgrimen y, como vamos a ver, es un argumento absolutamente falso y vamos a ver el porqué. Porque resulta que el Hijo de Dios ya existía antes de nacer como hombre, tal como dice, por ejemplo, ese proverbio que hemos leído al principio, capítulo 30, verso 4, capítulo 30, verso 4. Por lo tanto, si el Hijo de Dios ya existía como persona divina antes de nacer como hombre, antes de que se hiciera hombre, significa entonces que él hablaba al hombre, este ángel de Yahvé hablaba al hombre. El pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 2, no niega por ninguna parte que el Hijo de Dios ya hablara en el pasado. Lo que dice ese pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 2, es que ahora Dios, el Padre, nos ha hablado por el Hijo, en la persona de Jesús. Es decir, nos ha hablado por medio de este Hijo de Dios, encarnado, hecho hombre. Sabemos, como dice Juan capítulo 1, verso 14, que este verbo, el verbo que era Dios, que era divino, como dice Juan 1.1, este verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y entonces es cuando el Padre, el Dios Padre, nos habló de forma perfecta, de forma directa, por medio de este Hijo encarnado de Dios, por medio de Jesús. Y es precisamente lo que dice ese pasaje de Hebreos capítulo 1, verso 2, que Dios ahora nos ha hablado personalmente por medio de este Hijo de Dios, por este Hijo de Dios hecho hombre, hecho carne, y es algo que nunca había sucedido en el pasado. Sin embargo, estos falsos maestros que niegan la preexistencia divina de Jesús, enseñan que el Hijo de Dios, que este verbo divino mencionado en Proverbios capítulo 30, verso 4, estuvo absolutamente mudo durante miles de años. Según ellos, él nunca habló, este Hijo de Dios, nunca habló al ser humano, nunca se apareció al ser humano. Sin embargo, esa doctrina es absolutamente falsa y es ridícula. Si el Hijo de Dios ya preexistía antes de nacer como hombre, como dice ese proverbio, el proverbio 30, que ya menciona al Hijo de Dios, la existencia del Hijo de Dios, pues es absolutamente imposible que él estuviera mudo durante miles de años.